todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenida, o si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenida, me alegra mucho que hayas regresado. Cerramos el 2021 con el caso Richthofen, que fue un caso que a mí me costó mucho hacerlo, más allá de por todos los temas que toca, también porque durante la edición tenía mucho miedo de decir von Fetzera en vez de von Richthofen. Pero bueno, nada, llegamos al 2022, sobrevivimos al 2021 y al 2022 lo abrimos, por así decir, con el asesinato de Virginia Rapey, que es un caso que a mí personalmente me genera muchos sentimientos encontrados, me genera muchas contradicciones y es tal vez a nivel histórico también la primera vez que públicamente se cancela, por así decir, a alguien. Este caso que nunca se me había ocurrido cubrirlo también fue recomendado por una suscriptora para que vean que yo sigo sus sugerencias. Pero antes de empezar, la aclaración de siempre, que es que este caso va a hacer mención a temas que son sensibilizantes para muchas personas, como por ejemplo el consumo de alcohol y de drogas y adicciones, abuso sexual, grooming y posible femicidio, por lo que recomiendo ver a discreción. Virginia Caroline Rapey nació el 7 de julio de 1895 en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Su nombre de nacimiento era Virginia Caroline Rapp, pero cuando empezó su carrera de modelaje decidió cambiar el apellido a Rapey porque sonaba como mucho más refinado. Este cambio hace que la prensa, una vez muerta Virginia, empiece medio como a decir que era irónico que haya pasado de Rapp a Rapey, porque el término rape en inglés, para las personas que no saben, significa violar, pero en el sentido de abuso sexual. Y decían que era como medio una profecía de lo que iba a suceder con ella, lo cual me parece a mí personalmente que es como completamente sin gusto y sin tacto. Pero bueno, no nos adelantemos igualmente. Virginia era hija única de una corista llamada Mabel Rapp, que era a su vez madre soltera. Y cuando Virginia tiene 11 años, Mabel lamentablemente muere, no se sabe de qué realmente, pero bueno, Virginia queda al cuidado de su abuela materna, que es quien se encarga también de criarla. A los 14 años, Virginia empieza a trabajar como modelo en Chicago, principalmente en pasarelas y en producciones también fotográficas, ya sea artísticas o publicitarias. Y hay que tener en cuenta también el contexto en el que se desarrollan los primeros años de Virginia como modelo. Esto era 1910. Quienes vieron mi video sobre Evelyn Nesbit, Harry Kendall Toy y ¿cómo se llamaba este viejo asqueroso? Stanford White, van a entender bien cómo era el ambiente, el contexto en el que se manejaban las actrices y modelos en esa época. Para las personas que no, y tal vez no lo saben tampoco porque no tienen la obligación de saberlo, el ambiente del entretenimiento siempre fue súper rancio y estuvo lleno de abusadores y acosadores que se salían con la suya, sobre todo si sus víctimas eran mujeres o personas menores de edad. Principalmente, igualmente, han habido casos en donde las mujeres han sido acosadoras o abusadoras y sus víctimas fueron hombres, pero bueno, en esa época sobre todo era muy común que haya hombres que utilizaban su posición de poder para abusar de personas que se encontraban en una situación de desventaja en comparación con ellos. Y esto lo menciono porque se dice, no está confirmado, pero se dice que a los 16 años, en 1912 aproximadamente, Virginia, a 2 años de haber empezado a trabajar en ese ambiente, ya había tenido que interrumpir 2 embarazos. Y Virginia, teniendo 16 años, trabajando rodeada de personas mayores de edad, muchas de ellas hombres, sabemos de qué podrían haber sido producto esos embarazos no deseados. A su vez, cuando ella tiene 16 años, decide mudarse a San Francisco para seguir ampliando su portfolio como modelo. Es en San Francisco que empieza a adentrarse más en todo lo que es la moda, todo lo que son las tendencias y comienza a diseñar vestidos. Pero igualmente su trabajo principal era el de modelo, en especial modelos que creo que se las llaman de atelier, que son las modelos que usan los diseñadores como si fuesen maniquíes reales. Es trabajando que ella conoce a un diseñador llamado Robert Moscovitz, de quien se enamora
enamora completamente, perdidamente, y la cosa era como mutua. O sea, desde el momento cero hubo una química muy importante y al poquito tiempo anuncian su compromiso. Pero lamentablemente, a los meses de anunciar el compromiso, Robert muere en un accidente de auto, quedando Virginia absolutamente sola una vez más. Luego de la muerte de Robert, Virginia queda sola de nuevo y se da cuenta de que realmente no tenía demasiado sentido seguir insistiendo en su carrera de modelo en San Francisco, por lo que decide mudarse a Los Ángeles para probar suerte trabajando como actriz. A ver, Virginia era, más allá de bastante talentosa, era una chica muy linda. Digo, para los estándares de hoy también Virginia se la ve súper hegemónica y es muy hermosa. Y sabemos que para la industria del entretenimiento, acá o en donde sea, una mujer para adentrarse en ella y empezar a tener éxito debe ser dos cosas. La primera es que debe ser joven. Es así. La segunda es que debe ser linda, linda en plan hegemónico. En 1917 Virginia consigue su primer papel, que era una participación muy chiquitita en la película Paradise Garden, y se sabe que desde ese momento en adelante Virginia tuvo participaciones en varias películas de diferentes calibres, estas participaciones, pero estas películas no fueron estrenadas hasta muchos años más tarde. En 1919 Virginia conoce a un productor y director muy reconocido en el ambiente llamado Henry Lerman, y al poquito tiempo empiezan una relación. Para 1920 ya estaban viviendo juntos y tenían planes también de casarse. Según lo que pude saber a partir de la investigación que hice, hasta el momento del asesinato / muerte de Virginia seguían conviviendo. Y cuando él falleció, muchos años después que ella, fue enterrado junto a Virginia en el Hollywood Memorial Park Cemetery. Lamentablemente de Virginia no hay mucha más información. Para empezar, porque su carrera estaba recién empezando, entonces no muchas personas la conocían, pero también era muy joven al momento de su muerte. Virginia tendría unos 26 años. Lo poco que se sabe de la vida de Virginia, tipo del estilo de vida que ella tenía en Los Ángeles, era que no era como demasiado sano. Esto era porque Virginia era alcohólica y esta enfermedad que ella tenía, sumado con el estilo de vida que ella llevaba y el estilo de vida que también tenía el ambiente, esto de alguna forma le había traído problemas de salud a nivel físico. Por ejemplo, Virginia tenía cistitis crónica, y lo que sí se decía, que eso personalmente yo lo tomo con pinzas porque nunca fue confirmado por absolutamente nadie, y esto es algo que se especuló de parte de la defensa del posible asesino de Virginia, es que Virginia tenía una ETS que no fue especificada. Se sabe que Virginia era muy amiga de una mujer llamada Bambina Maud Delmont, que prefería que la llamen Maud. Y ellas se habían conocido días previos a la muerte de Virginia. Y acá hay que tener en cuenta algo que es bastante importante, que es que la ocupación principal de Maud era madama. Y no nos olvidemos de Bambina Maud Delmont, porque va a ser muy importante no solo para el caso en sí, sino también para el desenlace que tuvo el juicio por el asesinato de Virginia Rapey. En la mañana del 5 de septiembre de 1921, un actor muy conocido llamado Lowell Sherman decide como hacer una fiesta para celebrar el Día del Trabajo. Esta fiesta fue organizada en conjunto a dos amigos, uno llamado Fred Fisbach y el otro llamado Roscoe Fatty Arbuckle. A esa fiesta es invitado el representante de Virginia, quien decide invitar a Virginia y a Henry, más que nada para que Virginia vaya y haga medio como conexiones con gente de la industria. Cuando Al le avisa a Virginia de que iban a hacer una fiesta y de que sería conveniente que ella vaya, Virginia decide invitarla a Maud Delmont para que vaya también. Y acá un mini parate en esta historia para tocar uno de los personajes que van a ser muy importante, que es Roscoe Arbuckle, que le decían Fatty Arbuckle. Fatty Arbuckle fue un actor capocómico muy famoso, muy famoso de esa época. Él creció en la pobreza y se hizo literalmente desde abajo. Esto no lo digo para justificar absolutamente nada, pero es algo que es interesante de saber, sobre todo considerando que en la industria
Quienes logran llegar a algún lugar son personas que no vienen de la pobreza en sí. O sea, es como el 0,01% el que viene de la pobreza y logra tener éxito en la industria del entretenimiento. Roscoe Arbuckle había crecido en un hogar donde constantemente se lo denigraba y se lo despreciaba por su gordura y por su contextura física. Cuando él era joven, su mamá fallece y su papá, que lo odiaba y lo detestaba, decide desahuciarlo. Es por esto que él se ve forzado a independizarse, por así decir, y empezar a ganar su propio dinero a los 11 años y hace de la industria del entretenimiento su trabajo principal. Él gana mucho reconocimiento en el teatro y en el cine de comedia, al punto que para 1909 él ya había hecho tours por China y por Japón, y para 1918, cuando ella tenía 35 años, era considerado el segundo actor mejor pago de la industria del entretenimiento, estando en primer lugar Charlie Chaplin. De hecho, Arbuckle era amigo de muchos artistas que eran muy conocidos y muy poderosos también en la industria, y entre ellos podemos encontrar a, por ejemplo, Buster Keaton o a Charlie Chaplin. Roscoe es otro de los actores importantes en esta historia, y me parece que es importante recalcar que Virginia Rapey y Roscoe Arbuckle se conocían porque Arbuckle y la pareja de Virginia, Henry Lerman, eran conocidos desde hacía muchísimos años y tenían muy buena relación. Sin embargo, luego de la muerte de Virginia, Henry dijo que Virginia lo detestaba a Arbuckle porque decía que era bruto y que no tenía clase. Y esto que dice Henry es igualmente cuestionable, y más adelante de nuevo ya veremos por qué. Bueno, sigamos. En la mañana del 5 de septiembre empieza esta fiesta que estaba siendo organizada por Sherman, Arbuckle y Fischbach. El motivo principal de esta fiesta era, más allá de celebrar el Día del Trabajo, también era como medio distender y relajar, porque venían de una semana de muchísimo trabajo en Los Ángeles grabando. Y como sinónimo de diversión para ellos tres y también para muchas otras personas hasta el día de hoy, la fiesta estaba pensada para que se dé todo tipo de exceso. Por eso habían metido de contrabando muchísimas drogas, pero también muchísimo alcohol. En ese tiempo en Estados Unidos estaba rigiendo la ley seca o la prohibición, que lo que hacía básicamente era prohibir la producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas en el país. Según cuenta Lerman en su testimonio, todo el tiempo que Virginia y él estuvieron juntos, ella estuvo divirtiéndose, pasándola bien y tomando un martini atrás de otro. ¿Y por qué recalco esto? Es porque además de su enfermedad, de su adicción al alcohol, en un momento Virginia dice que se siente mal y que necesita vomitar, por lo que se retira de la habitación 1219. Desde el momento en el que ella se retira de la habitación, pasan aproximadamente unos 10 o 15 minutos cuando Maud Delmont le escucha gritar desde adentro de una habitación. Ella golpea la puerta del cuarto y del otro lado abre Roscoe Arbuckle, que según Maud estaba bañado, en pijamas y tenía puesto una bata. Lo que cuenta Maud es que cuando él la atiende le sonríe como de una forma perversa, según ella, por lo que ella como que lo corre e ingresa a la habitación, y allí la encuentra a Virginia con las prendas como desgarradas y desacomodadas, mientras tirada en la cama, retorciéndose del dolor, Virginia gritaba: él me hizo esto, me lastimó, me estoy muriendo. Lo que también cuenta Maud es que cuando ella ingresa a la habitación, él le dice: entra, vestila y llévatela al Palace, que está haciendo mucho ruido. El Palace siendo otro hotel. Según lo que cuenta Maud, es que cuando ella ingresa a la habitación y la ve a Virginia revolcándose, inmediatamente acusa a Arbuckle de haber abusado sexualmente de ella. E inmediatamente ingresa en la habitación al Semnacher, alertado por el griterío que se escuchaba desde el pasillo, que no eran más que los gritos de dolor y agonía de Virginia Rapey. Semnacher dice que este comportamiento tan alterado de Virginia se debía a que ella estaba borracha y propone meterla en una bañadera con agua fría para desembriagarla. Acto seguido colocan a Virginia en la bañadera y Maud empieza a frotar hielo, un cubito de hielo sobre el vientre de Virginia, y ahí es cuando ella empieza a gritar, tipo a dar tremendos alaridos de dolor. Es en ese momento que Arbuckle, cansado por los gritos de Virginia,
Le dice que si no se callaba iba a tirarla por la ventana. Y ante la reacción tan escandalizada de Al y de Maud, decide irse de la habitación. Como Maud y Al notan de que Virginia estaba realmente adolorida y no paraba de llorar y de gritar del dolor, deciden llamar al médico de guardia del hotel. A las 4 de la tarde llega el médico de guardia y lo ocultan, pero dicen que no encuentran nada raro. Cuando son las 7 de la tarde, Virginia seguía retorciéndose del dolor y seguía llorando y gritando, por lo que deciden llamar una segunda vez al médico de guardia, y en ese momento cae el médico que había hecho el recambio, que era de apellido Beardsley. Beardsley le da una dosis de morfina para tranquilizarla y se retira. Beardsley igualmente hace 2 visitas más, a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana del 6 de septiembre. Cuando el médico realiza la segunda visita a las 4 de la mañana, decide ocultarla a Virginia porque le parecía súper raro que una persona esté reaccionando así. Ahí es cuando diagnostica que Virginia tenía una herida interna en la vejiga, cuya gravedad era indeterminable, pero que necesitaba ser intervenida quirúrgicamente lo más rápido posible. Si bien el médico no pudo diagnosticar la causa de esa herida, lo que sí dijo es que ese tipo de rupturas se deben siempre a factores externos, y que si bien era posible que alguna caída o vómito severo pueda ocasionarla, la posibilidad de que eso suceda era mínima. A todo esto, en la mañana del 6 de septiembre, Roscoe y sus 2 amigos deciden hacer el check-out e irse de San Francisco para volver a Los Ángeles. Toda la madrugada del 6 de septiembre, Maud Delmont la pasó asistiendo y acompañando a Virginia, que entraba y salía constantemente de estados de inconsciencia, y cuando estaba consciente no paraba de gritar y de llorar del dolor. Ahora, cuando el doctor Beardsley hace su última visita a las 5 de la mañana, le dice a Maud que Virginia necesitaba ayuda médica urgente y que tenían que llevarla a un hospital. El problema era que si iban a un hospital, iba a tener que intervenir la policía y no les daba tiempo de ordenar y limpiar ninguna de las habitaciones para sacar todo tipo de rastros de que había habido alcohol en esos cuartos. Es por eso que deciden llevarla a un sanatorio llamado Wakefield Sanatorium, que en ese momento se dedicaba a hacer casa de maternidad y una clínica donde se interrumpían embarazos también. Al ingresarla, el personal de guardia oculta a Virginia y dice que en realidad lo que le pasaba a Virginia era que estaba transcurriendo una intoxicación por alcohol, desestimando completamente el diagnóstico inicial que le había dado el Dr. Beardsley en el hotel y también los síntomas de Virginia. Entre el 6 de septiembre y el 9 de septiembre, Virginia agonizó en el sanatorio Wakefield. Mientras su condición empeoraba, acorde pasaban las horas. En todo momento, Virginia ganaba y perdía lucidez, pero cuando estaba lúcida, les decía a las enfermeras que la estaban asistiendo que Roscoe Arbuckle le había hecho eso. Finalmente, el 9 de septiembre, Virginia Rapey entra en coma y horas más tarde, a sus 26 años, fallece. A pedido de la familia y allegados se realiza una primera autopsia en donde confirman que la vejiga estaba rota y que esa herida tenía entre 1 y 12 días de antigüedad. Dijeron también que la vejiga de Virginia estaba inflamada y que muy posiblemente había sido sometida a algún tipo de fuerza externa. El estómago de Virginia fue removido y enviado a un laboratorio para que sea analizado, y lo que también hicieron fue remover todos los órganos del sistema reproductor y ordenar incinerarlos, lo cual es bastante raro porque realmente ¿por qué te desharías de los órganos sexuales de una persona que además no representan ningún tipo de peligro sanitario? Igualmente, esta orden de incinerar los órganos sexuales de Virginia fue detenida a tiempo, porque cuando la justicia se entera de lo que estaban por hacer, piden la detención de la orden de incinerar los órganos de Virginia y a su vez catalogan la autopsia que fue solicitada por este grupo de personas allegadas a Virginia como no válida. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene una muerte
no importa si es dudosa o no, una no puede, ir y decir, che, haceme la autopsia de fulanita. No, no es así. Se necesita acá y en cualquier otro país del mundo la orden de un juez. Entonces, lo que hizo el juez básicamente fue anular esa autopsia y ordenar una nueva con una orden. Cuando se hace esta segunda autopsia, que es tipo la oficial, determinan que la causa de muerte de Virginia fue peritonitis. La peritonitis es la inflamación de la membrana que recubre órganos y la pared abdominal interna. Y a su vez el patólogo forense también determina que esta inflamación se da como consecuencia de la ruptura de las paredes de la vejiga producto del abuso sexual al que fue sometida Virginia por parte de Roscoe Arbuckle. El 10 de septiembre de 1921, Roscoe Arbuckle es detenido bajo sospecha del asesinato de Virginia Rapey. Me parece raro, no les voy a mentir, que sea detenido por el asesinato de Virginia Rapey y no por la violación y el asesinato de Virginia Rapey. Pero bueno, eso es una observación personal. Y si bien el estado de California no aceptaba recibir fianzas por casos de homicidio, a las horas de ser detenido, Roscoe Arbuckle es liberado porque él pagó su propia fianza. Es como blend the rules, ¿no? Cuando los medios hicieron eco de esta situación, no tardaron en llegar los titulares y las notas sensacionalistas sobre el tema. Para empezar, y como aclaración personal, para mí no hay nada de malo en que una persona tenga las características que le otorgaban a Virginia. Pero entendiendo el contexto, entendiendo la gravedad del asunto y entendiendo la sociedad, cómo funcionaba en ese momento, estas características que la defensa usa para, de alguna forma, defender a su acusado, no hacen más que invalidar los abusos que sufrió Virginia potencialmente por parte de Roscoe Fati Arbuckle, sino que también la revictimizan una y otra vez. Todos los que apoyaban a Roscoe Arbuckle no hicieron más que tratar de, y lo lograron obviamente, presentarla como todo aquello que una mujer, sin importar la edad, una mujer en los años 20 no podía ser. La tildaron de promiscua, dijeron que era exhibicionista, dijeron que también participaba en muchas orgías y que tenía varias enfermedades de transmisión sexual. De hecho, un ex compañero de rodaje, que era amigo de Roscoe Arbuckle, dijo que una vez tuvo que mandar a fumigar el set de grabación después de que ella trabajó allí porque había contagiado a todos sus compañeros de ladilla. Que realmente, si tenés ladilla, hermano, hacete cargo, no busques un chivo expiatorio. Estas características que le otorgaron a Virginia, que por cuestiones obvias ella no podía defenderse, distaban mucho de la verdadera personalidad de ella. Y por sobre todas las cosas se empeñaban en demonizar a una mujer joven que estaba tratando de tener una carrera en una industria que de por sí está 100% corrompida. En cuanto a Arbuckle, los medios lo pintaron como promiscuo también y por sobre todas las cosas como bruto. Dijeron también que la fiesta del 5 de septiembre de 1919 había sido una orgía y a su vez realizaron muchísimos comentarios extremadamente gordofóbicos hacia él. Algunas de las tantas cosas que dijeron de Arbuckle fue, por ejemplo, que él había partido a la mitad a Virginia o que por su obesidad no había podido usarlo y que por eso había ultrajado a Virginia, había abusado de ella con una botella. Y empezaron a decir que esa botella era una botella de vino espumante y después dijeron que era una botella de Coca-Cola. Y yo personalmente me imagino al equipo de publicidad de Coca-Cola que ellos habían contratado en ese momento, planteándose cómo encarar esta situación, cómo desmentir esto, ¿no? Para decir que en realidad no habían usado una botella de Coca-Cola para ultrajar a una persona. Bien, todo esto que yo les conté se dio durante la investigación, durante el juicio las cosas fueron 1000 veces peores. Las personas que sí estaban dispuestas, volvimos aproximadamente unas 5 horas después de que se cortó la luz. El maquillaje ya medio lo terminé, pero hay ciertas cosas que quisiera retocar. Así que mientras termino de narrarles qué es lo que pasó,
con Virginia, qué es lo que pasó con el juicio y con Roscoe Arbuckle. Voy a ir retocándolo un poquitito. Bueno, las personas que la querella lograba que den su testimonio de lo que había sucedido realmente esa tarde del 5 de septiembre de 1919, una vez que llegaban al estrado, como que misteriosamente se olvidaban de lo que iban a testificar. También lo que hizo la defensa de Arbuckle fue ir directamente en contra de Maud Delmont, diciendo que ella era mentirosa, y también como que usaron el hecho de que Maud era madama para desprestigiar la palabra de ella. Cuando Alsem Naher, el representante de Virginia, va a dar su testimonio, cuenta que en un momento estaban conversando Roscoe y Al, y Roscoe como que le confía que había introducido un pedazo de hielo tipo adentro de Virginia. Esto es algo que a Al claramente lo afecta mucho. Creo que a cualquier persona le afectaría que le confíen ese tipo de información, porque cuando estaba en plena declaración, estaba dando su testimonio, el juez, que queda bastante sorprendido con lo que acaba de escuchar, le pide por favor que repita lo que acaba de decir, y Al no podía hacerlo. No podía hacerlo y terminó escribiéndolo, y el juez teniendo que leerlo en voz alta. Y si recuerdan, previamente les había comentado de que habían ido en contra de Maud Delmont. Y es que Maud no tenía los mejores antecedentes, y eso la defensa de Arbuckle lo usó en contra de ella y en contra también de Virginia. Según la defensa de Roscoe Arbuckle, existía un plan entre Virginia y Maud que consistía en que Virginia se lleve a Arbuckle a la habitación de él, mantenga relaciones sexuales con él y luego lo acuse de haber abusado sexualmente de ella, para que les pague a Maud y a Virginia una cantidad X de dinero y así comprar el silencio de ambas. La clásica cuando sale sale algún tipo de denuncia en contra de una persona que es como, no, pero lo que buscan es guita. No buscan guita, o sea... El tema es que Maud tenía antecedentes de justamente esto. Había antecedentes de que Maud hacía que sus empleadas, por así decir, mantengan relaciones sexuales con hombres muy importantes de la industria para luego chantajearlos y obligarlos a pagarles y comprar el silencio de ella, todo con tal de que no salga a la luz el hecho de que posiblemente habían abusado sexualmente de algunas personas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Virginia muere el 9 de septiembre, Maud hace la denuncia y a su vez se contacta con los abogados de Roscoe Arbuckle para, entre comillas, llegar a un acuerdo. Esta movida, que a ella le pareció tan inteligente, le terminó costando la credibilidad a ella como testigo, pero por sobre todas las cosas, esta movida le costó la justicia a Virginia Rapey. Si bien Maud nunca fue llamada a declarar, ella tiempo más tarde confesó haber tratado de chantajear a Roscoe Arbuckle. Sumado a esto, el testimonio de Maud era muy inconsistente, porque en un principio dijo que Virginia y ella eran amigas de toda la vida. Después dijo que no, que ellas no se conocían de toda la vida, sino que se habían conocido algunos días antes de la fiesta. Por otra parte, Henry Lerman, la pareja de Virginia, pintó a Arbuckle como si fuese un monstruo y dijo que si no hubiese repercusiones, él no tendría ningún problema en matarlo. El tema es que estas declaraciones que hacía Lerman medio como que se le empezaron a ir de las manos, y empezó a dar la sensación de que está usando el asesinato de Virginia Rapey como a su favor para pintarse con una imagen favorable a él. Yo sé que suena bastante espantoso, dicho así, pero la verdad es que realmente daba la sensación de que estaba tratando de destacar y de parecer la única víctima en todo este asunto. Y a ver, por ahí lo que buscaba en realidad era limpiar el nombre de Virginia, que había sido tan ensuciado por la prensa, y también de que no se pierda el foco de que la verdadera víctima en esa situación y la persona que se había llevado realmente la peor parte era Virginia Rapey, que, no sé, a ver, yo personalmente quisiera creer eso. A pesar de que el jurado se inclinaba hacia la inocencia de Roscoe Arbuckle, los medios estaban empecinados en explotar la imagen de Virginia y de Roscoe solamente para vender números de cada edición. Digamos que en más de 100 años la prensa nunca cambió.
O sea, nunca dejó de explotar traumas o tragedias ajenas de una forma súper inescrupulosa, llena de morbo y llena de maldad, con tal de sumar. En esos momentos eran monedas, hoy en día son clics. Yo creo que el día en el que los medios empiecen a tratar este tipo de casos con cuidado y con empatía, vamos a empezar tal vez a evolucionar un poco más como sociedad. Bueno, sigo porque ya me fui por las ramas. En total, este juicio que parecía único, en realidad se dividió en 3 partes. Y a medida que se daba cada juicio, la información que tiraba la prensa y la información que brindaban los testigos que estaban dispuestos a dar su testimonio, iba cambiando todo el tiempo. Cuando se hace como la reconstrucción, más o menos, tomando los testimonios de las personas que habían declarado, lo que dicen es que Virginia había tomado mucho, ella estaba en la habitación 1219, sale de la habitación 1219 para usar el baño para poder vomitar y trata de entrar a la habitación de Lowell Sherman. La habitación de Lowell Sherman estaba ocupada con Maud y Sherman, que estaban haciendo ya saben qué cosa, por más de que Sherman en ese entonces estaba casado. Entonces, como no puede entrar, decide ir a la habitación que le sigue, que era la de Roscoe Arbuckle. Y allí, según los medios, ella entra al baño de Arbuckle, vomita y se desmaya. Según los medios, Arbuckle ingresa al baño y traba la puerta y abusa sexualmente de ella. Según la defensa de Arbuckle, él ingresa al baño, la encuentra desmayada al lado del inodoro, entonces la incorpora, le lava la cara, la recuesta en la cama y cuando la recuesta ella se cae rasgándose las vestiduras. No sé cómo hace para caerse y desgarrar sus prendas, pero bueno, y que cuando él la coloca en la cama, Virginia recupera la conciencia y allí empieza a gritar de dolor, por lo que Arbuckle llama al médico que va a la habitación, lo cual contradice el testimonio de Al y Maud, que es que ellos llamaron al médico que fue a la habitación, al primer médico que fue a la habitación. Otra contradicción que también existe en ambos testimonios es que, según Maud, ella escucha a Virginia gritar y sale de la habitación de Sherman y se dirige al cuarto de Arbuckle. El tema es que los testigos dicen que nunca escucharon a Virginia gritar. También lo que decía la defensa de Arbuckle es que él se encontraba en la habitación en pijama, tipo con el pijama puesto, aparentemente como que se había llevado unos discos y unos libros y una botella de whisky. Virginia ingresa al cuarto de él, se sirve whisky y empieza a tomar. Y de nuevo la versión de que ella se siente mal, va al baño, vomita, él la ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Según los patólogos forenses, la ruptura de la vejiga de Virginia podía deberse a que días previos a la fiesta a ella le habían practicado un aborto clandestino y que dicho aborto que estuvo mal hecho podría haber realizado esa herida. Y el cuadro empeoró aún más con el consumo de alcohol. En el primer juicio idealizaron y hasta infantilizaron la imagen de Virginia, ¿no? La pintaron como una pobre muchacha, una pobre joven que había llegado a Los Ángeles a cumplir su sueño de ser actriz y se había cruzado con un monstruo horrible, lo cual no cambia el hecho de que las cosas sean así. O sea, Virginia había llegado a Los Ángeles para ser actriz y se había cruzado con una persona que tal vez no tenía las mejores intenciones con ella, así como las otras tantas personas con las que se había cruzado en su vida y que habían realizado todo tipo de abusos hacia ella. Pero en los juicios posteriores lo que hicieron básicamente fue tratar de destruir la imagen de Virginia, ¿no? Pintarla como una mujer promiscua, una mujer sin escrúpulos, metiéndose con su vida sexual y resaltando el hecho de que ella potencialmente habría interrumpido entre 3 y 5 embarazos, que realmente no sé qué tiene que ver eso con absolutamente nada, pero bueno. También dijeron que se prostituía en los sets de filmación y que había contagiado de sífilis a los compañeros de trabajo en el set de Mark Sennett, que a su vez eso también contradice las declaraciones de Sennett, que había dicho de que había tenido que mandar a fumigar el set de filmación porque ella los había contagiado de ladilla. Ambos recursos que usaron tanto la querella como la defensa fueron descartados completamente por el jurado, porque en realidad el jurado se tiene que llevar o guiar por los hechos y no por cuestiones sentimentales o por prejuicios. El 12 de abril de 1922, el jurado llegó a un veredicto que fue declarar a Roscoe Arbuckle inocente de todos los cargos que se le adjudicaban en cuanto a la muerte de Virginia Rapey. Además, el jurado dijo que lo que había sucedido con Roscoe Arbuckle era una verdadera desgracia y que no había pruebas suficientes de que
él había cometido un crimen en contra de Virginia, porque claramente el testimonio de la víctima no es considerado una prueba suficiente. Igualmente, la carrera de Roscoe Arbuckle nunca pudo recuperarse de esto. Por más de que Chaplin y sus amigotes salieron a defenderlo, ningún estudio no solo no quiso estrenar nunca más sus películas, sino que tampoco trabajar con él. Igualmente, entre 1922 y 1933, él se dedicó a la dirección bajo el seudónimo de William Goodrich y principalmente trabajó con sus amigos de la industria. Igualmente, en 1931, él firmó un contrato para trabajar con su nombre real en una serie de cortos y el 29 de junio de 1933 firmó contrato con la Warner Brothers para hacer como su comeback, ¿no? Para volver a trabajar con su nombre real oficialmente en un largometraje. Pero horas más tarde, después de haber firmado ese contrato, él murió de un infarto agudo del miocardio a los 46 años. Dejando de lado el testimonio y también el accionar de Bambina Del Monte, que, a ver, esto hacía que la querella ni siquiera la considere testigo confiable, muchísimas personas podrían haber ayudado a siquiera esclarecer lo que sucedió, pero nunca nadie tuvo las agallas para hacerlo. Y es así como la muerte de Virginia Rapey quedó sin resolución y sin justicia, gracias a un sistema que, en vez de esclarecer lo que sucedió y honrar la memoria de la víctima, se preocupó muchísimo más en buscar cualquier tipo de excusa hasta abajo de las piedras para defender el honor de una persona que solamente contaba con su palabra y el apoyo de sus amigos poderosos. Bueno, hasta acá llegamos con el video de esta semana, el primer video del 2022. Muchas gracias a Denise C.A. o Denise C.A. por recomendarme este caso. Y si tienen recomendaciones, pueden dejármelas en los comentarios o mandármelas por mensaje privado en mis redes sociales. Y bueno, nada. Me voy a editar este video ya, que es tan accidentado realmente. Cuídense mucho, vacúnense si pueden hacerlo. Esas dos cosas son muy importantes. Que nos vemos en el próximo video y espero que tengan una linda tarde o una linda noche. Bye.